Bienvenidos a todos una vez más y por favor vaya conmigo a la escritura, a los versículos del 22 al 25 de la epístola de Judas. Judas 22 al 25. Y con esto, como dije hace un rato, estaremos cerrando nuestra serie, la epístola de Judas, una epístola para los tiempos apocalípticos. Estuvimos en los últimos jueves estudiando versículo por versículo esta corta pero importantísima epístola y nos dimos cuenta que muchos de sus consejos y muchas de las ilustraciones que se han puesto en esta epístola encajan perfectamente con los tiempos presentes, y es por eso que la denominamos una epístola para los tiempos apocalípticos. Debemos estar listos porque en cualquier momento el Señor viene por su iglesia, y de esta forma es como el Señor a través de esta epístola nos instruye a que tengamos precaución. Judas 22 al 25 dice la Biblia: a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Estos dos versículos 24 y 25 es lo que también llamamos la doxología, o es una despedida, el cierre final de esta epístola, lo cual me parece maravilloso. No hay manera de exaltar más el nombre de Dios que como lo hace esta doxología o esta despedida, y creo que esa debe ser siempre el final de un día para nosotros, el final de un proyecto para nosotros, el final de un negocio exitoso. Siempre tenemos que darle al Señor la honra, la gloria y la alabanza. No hay duda que estamos viviendo en tiempos apocalípticos, decía yo hace un rato, donde las noticias del día a día nos gritan silenciosamente que el Señor Jesucristo está cerca, está a las puertas y pronto vendrá por su iglesia, y es precisamente su inminente venida que la iglesia fiel, por medio del arrebatamiento, será tomada a los cielos, lo que nos da una misión de urgencia, una campanada de urgencia para estos últimos tiempos. Y esa campanada de urgencia es lo que nos aconsejan estos últimos versículos de esta epístola. Vemos que ahí dice: algunos que dudan, convencedlos. Nuestra responsabilidad es, tomando en cuenta que el Señor Jesucristo está pronto a regresar o a venir por su iglesia, tenemos que asegurarnos que muchos conozcan del salvoconducto que el Señor ha creado para los seres humanos que en algún momento se han separado de Dios a través del pecado. Y el arrepentimiento, el reconocer mi condición de pecado y poder ponerlo delante de Dios, recibir su perdón y obtener así la vida eterna, es el salvoconducto que Dios ha dejado para todos. Muchos no lo conocen. O para muchos tal vez el concepto de Dios y de salvación ha sido puesto como en una montaña. Es sumamente difícil de alcanzar. Cuando la palabra de Dios es bastante simple, el Evangelio es bastante simple en su estructura para que todos podamos comprender que vivimos en una etapa de gracia y que Dios lo hace por amor, que no lo hace porque me he portado bien, que no lo hace porque he encauzado mi vida o porque he dejado de hacer algunas cosas, porque el Señor dijo que Él venía a buscar a los enfermos. Tal cual estamos todos, es como Dios necesita que lleguemos a su presencia, entreguemos nuestro corazón en arrepentimiento y Dios hará el resto. Pero a veces parece que esta simpleza en el Evangelio, que esta manera tan fácil de poder alcanzar el amor de Dios a través del arrepentimiento de pecados y entregarle nuestra vida a Él, nos produce como un poco de desconfianza y decir: no, yo creo que los predicadores algo están ocultando detrás de esa frase. Yo creo que algo están ocultando detrás de esa oración, y ellos lo que quieren es que nosotros nos convirtamos, que dejemos nuestra religión, que demos el diezmo, que nos quieren sacar algo para nuestra vida, quieren que seamos tan, voy a decir una palabra muy coloquial, pero tal vez muy clavados en las cuestiones de Dios, y eso asusta a las personas que necesitan el perdón de Dios tal cual usted y yo lo hemos necesitado.
Pero no es nuestra intención asustarlos, ni tampoco hay nada oculto detrás de este mensaje. La palabra de Dios es clara y transparente. Y dice que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios y se lo confesamos con nuestra boca, el Señor es fiel y justo y nos va a perdonar, nos va a limpiar de la maldad y nos va a asegurar la vida eterna. Fácil, sencillo. Pero nuestro trabajo es entonces comunicar esa sencillez y esa facilidad que hay en el Evangelio. Arrepentimiento y fe es lo único que necesitamos. No deben haber esas acciones buenas, más o menos, de lo que hemos escuchado, que por buenas acciones entonces nosotros vamos a obtener la salvación eterna. Eso no funciona de esa forma. Porque entonces viene aquel concepto, escuché un concepto el otro día que me pareció muy curioso, y es la mala carne y la buena carne. Sí, la Biblia le llama a la carne a todas aquellas reacciones naturales de los seres humanos, las cuales van cargadas de egoísmo, de autoplacer, de hacer las cosas solo por satisfacer mis necesidades, y esto nos aleja de Dios en algún sentido. Entonces decimos la mala carne cuando estamos abiertamente pecando y haciendo cosas que van en contravía de la palabra. Pero escuché ese otro término llamado la buena carne. ¿Qué de aquellos que son buenos vecinos? ¿Qué de aquellos que son muy dadivosos? ¿Qué de aquellos que no le hacen daño a nadie? Que se van de su casa al trabajo, que son buenos esposos, que son buenos hijos. ¿Qué de aquellos que tienen una buena carne, pero sencillamente su corazón está cerrado ante las cosas de Dios? Que han sido buenos empresarios, que han sido exitosos en la vida, que han podido crear productos, que han sido muy famosos en los mercados y por eso han amasado mucho dinero, mucha fortuna, pero dentro de su corazón están cerrados a las cosas de Dios. ¿Qué tal con esa buena carne? Igual, el Evangelio nos cubre a todos, tanto a los malos como a los buenos. Dice la palabra de Dios que el sol sale sobre buenos y malos y que la lluvia cae sobre buenos y malos. Aunque tengamos buena carne, seguimos siendo carne. Y para transformarnos en espíritu, para transformarnos en hijos de Dios, Dios necesita arrepentimiento y fe. Dios necesita que con sinceridad nosotros nos arrepintamos de cualquier cosa, de lo que haya provocado una separación con Él, y de esa manera obtener por la fe la salvación eterna y el perdón de los pecados. Es por eso que debemos de ser muy cuidadosos. Nosotros tenemos que compartir esto con los que dudan. Y ese es nuestro primer punto con el que quiero compartir con ustedes este estudio. Convencer a los que dudan de la fe. Convencer a aquellos que les suena demasiado fácil y demasiado simple el hecho de poder ser borrados sus pecados y ser salvos. Algunos que dudan, convencerlo, dice el primer versículo que estamos estudiando en esta epístola. En el original griego, convencerlo significa tener compasión de, compadecerse, ayudar a los necesitados. A eso es lo que quiere esa palabra en el griego traducida al español. Entonces, cuando vemos, dice, algunos que dudan, algunos que no quieren, algunos que no creen, tengan compasión de ellos, ayúdenlos, porque los necesitan. Eso básicamente lo que la palabra nos está diciendo en este versículo. Por lo tanto, testificarles de la palabra del Señor y de su poder es algo que ustedes y yo podemos hacer para poder convencer a los que dudan acerca de Dios. Primero, debemos testificarles y predicarles acerca de Jesús el Cristo. En alguna medida, todos los seres humanos han escuchado de Jesús. Para algunos es un profeta, para algunos es un hombre que hizo cosas buenas allá en el otro lado del mundo. Para otros es nada más un filósofo. Para muchos es el Hijo de Dios, sin ser Dios. Y para otros es el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios que vino al mundo a ofrecer ese salvoconducto del que hablamos hace un rato, para ofrecernos a ustedes y a mi vida eterna. Es por eso que nuestro trabajo es testificar y predicar acerca de que Jesús es el Mesías esperado. En Hechos capítulo 18, versículo 5, Hechos 18, 5, encontramos la siguiente frase: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo.
Y eso era exactamente o es exactamente lo que ustedes y yo tenemos que hacer. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Por supuesto, yo sé que está cruzando por su mente en este momento el hecho de decir, bueno, yo no puedo ser el apóstol Pablo que ande predicando por entero la verdad del Evangelio de Jesús. Pero si nosotros tomamos, aunque sea un porcentaje de esa responsabilidad, nos daremos cuenta que sí podemos influenciar a nuestro círculo cercano de personas, testificando a los judíos que Jesucristo es Dios. ¿Sabe usted que si usted conversa hoy día con algunos cristianos modernos, les encantan las enseñanzas de la Biblia, están tratando de volver a cumplir algunas de las guianzas que nos da el Señor a través de la palabra sin congregarse? Y dicen ellos, bueno, las religiones ha sido lo que ha arruinado la relación con Dios para muchos seres humanos, y eso es lo que dicen ellos. Y entonces yo prefiero tener una relación personal con Dios y yo voy a leer la Biblia solo. Y de esa forma yo sé que Dios me va a hablar. Sí, parcialmente correcto. Siempre la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra lo más profundo de nuestro ser, rompiendo hasta las coyunturas y los tuétanos. Eso dice la Biblia de sí misma. Por lo tanto, cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, algo va a suceder. Es la palabra de Dios, es viva y eficaz. Y en eso estamos de acuerdo. Pero, ¿qué tal la percepción de Jesús? Si leen ahora la Biblia, deben tener la percepción correcta de Cristo. Y es por eso que nosotros debemos orientar a estas personas a que Jesús es Dios. Número 2, debemos testificar acerca de lo que he venido mencionando hasta este momento, el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. 2 ingredientes necesarios, imprescindibles, para que el ser humano pueda alcanzar el perdón de Dios y pueda vivir esa nueva vida en libertad en Cristo Jesús: el arrepentimiento y la fe. Hechos capítulo 20, versículo 21, Hechos 20, 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo estos ingredientes son básicos para que usted y yo podamos encontrarnos con el Señor y acceder a estas grandes bendiciones? Repito el versículo, Hechos 20, 21, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde debe estar cimentada el inicio de nuestra relación con Dios. Es por eso que es tan importante que la gente sepa. Llegamos hasta nuestro primer tiempo de participación, en la cual tengo 2 interrogantes. ¿Estamos convenciendo con la palabra, con la Biblia, a los que dudan para que puedan ser salvos? En alguna medida, ¿estamos nosotros utilizando la palabra de Dios, las promesas que en ella hay, para que la gente llegue a sus pies? La segunda interrogante, ¿quieres testificarles aún más a aquellos que dudan para que no vayan a irse a condenación eterna? Por supuesto que sí. Creo yo que esa respuesta debe ser afirmativa en cada uno de nosotros. La condenación eterna. Y si hay alguien que nos escucha por primera vez o está con nosotros acá hoy, nuestro interés a través de este estudio y a través de todos aquellos que estamos compartiendo la palabra de Dios no es que se conviertan a una religión, no es que se conviertan a determinada corriente de pensamiento, sino que tengan una relación personal con Dios y que después sea Dios, a través de su Santo Espíritu, que les oriente a saber cómo van a ir a alimentar su fe y cómo van a aprender cada vez más acerca de Él y de su palabra. Pero es necesario, a través de la fe y a través del arrepentimiento, a través de dar un paso de fe, en una oración, en hablar con Dios, de decirle que ustedes quieren dar ese primer gran paso. Y después empezar sistemáticamente a leer la palabra de Dios día a día. Estoy seguro que van a haber algunas cosas que probablemente sean complicadas de comprender en la Biblia. Y es ahí donde necesitamos entonces algo como lo que estamos haciendo hoy, un estudio bíblico versículo por versículo en esta oportunidad de la epístola de Judas, para poder comprender qué es el mensaje de Dios en la palabra. Así que todo esto lleva algo. Lo que hacemos, lo hacemos por un motivo.
Este estudio bíblico tiene una razón de ser, y la razón de ser es porque, como dice la palabra, tenemos que discipular, tenemos que enseñar la palabra, tenemos que hacer entender qué es lo que dice la Biblia. Y es por eso que todos estamos aprendiendo, para que en un momento dado, si alguien me pregunta algo que está ahí o tenga algo que responder, que sea de acuerdo a la palabra de Dios, apegado a las Escrituras, y que de esa manera la gente se acerque a Dios. Después verá la oportunidad de poderse congregar en una iglesia. Después verá la oportunidad de poder ser parte, ser miembro de un grupo. Pero inicialmente, arrepentimiento, fe, la lectura de la palabra de Dios empezarán a desarrollar una relación con el Señor. Lo segundo que debemos hacer, y apegándonos a lo que dice la epístola de Judas, en este primer versículo dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Es como una responsabilidad muy fuerte. Me parece que la escena que nos pinta esto es durísimo. Es como que estemos arrebatando de la muerte a alguna persona. Pues espiritualmente es lo correcto. Cuando nosotros estamos proponiendo el plan de salvación eterna a las personas, estamos haciendo esto, salvando a las personas, no nosotros específicamente, lo hace Dios, por supuesto, a través del arrepentimiento y la fe. Pero cuando nosotros planteamos el plan de salvación, de acuerdo a lo que dice la Biblia, estamos colaborando en esa salvación que el Señor está ejecutando en la vida de esas personas. Somos entonces los micrófonos, los parlantes, los puentes, los medios o las herramientas por las cuales Dios le plantea la salvación eterna a las personas. En el original griego, la palabra salvar significa libertar, rescatar, poner a salvo, resguardar. Y cuando nosotros entendemos esa traducción así, asumimos la responsabilidad de que debemos resguardar y poner a salvo a muchas personas que de alguna manera no lo están en este momento, espiritualmente hablando, o en el futuro. Y es aquí donde quiero entrelazar la buena carne. Hay personas que tienen mucha seguridad en este momento, en este mundo, a través de tener una buena carne. Porque les ha ido bien, porque todo lo que hablamos hace un rato. Pero esa buena carne no les va a salvar en la vida eterna. Es necesario tener más que una buena carne para poder salvarnos en la vida eterna. Y es ahí donde llega el planteamiento. Si estas personas están a salvo en este mundo a través de lo que han logrado, o están resguardados en este mundo a través de lo que han logrado, todavía hay algo que no tienen asegurado, y es la vida eterna. ¿Qué tal cuando todo esto termine? Arrebatándolos, como dice esta porción, arrebatándolos del fuego, significa, si lo traducimos al español, robar por la fuerza, arrebatar, raptar, asir rápidamente. Y esto es lo que algunos de nosotros tenemos que hacer con estas personas. Tenemos que asirlos rápidamente, asegurarlos para que no se vayan al infierno después en la vida venidera. Vemos una vez más lo que decía Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Y cuando la palabra menciona judíos y gentiles, dijimos en alguna ocasión durante el estudio de esta epístola que los judíos era el pueblo de Dios y los gentiles era el resto del mundo, en los cuales ustedes y yo estábamos clasificados. Acerca del arrepentimiento, y cuando dice que tenemos que testificarle a judíos y a gentiles, es todo el mundo. No hay nadie que se queda fuera de la oportunidad de Dios para alcanzar la salvación eterna a través del arrepentimiento y la fe. Todo el mundo, judíos y gentiles, dijo Dios, todos están incluidos. Todos aquellos que se quieran acercar a Dios en arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que debemos testificar. Hechos 20:21. Entonces, la fe en Jesucristo es lo único que nos puede dar la salvación. La salvación eterna solo viene a través de la fe en Jesús. Escuche bien, lo voy a repetir una vez más. La salvación eterna solo puede venir a través de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo. No viene a través de una iglesia, no viene a través de una denominación, no viene a través de seguir a determinado pastor, sacerdote, párroco, líder espiritual, líder de grupo, predicador, quien sea. De esa manera no vamos a obtener la salvación eterna. La salvación eterna no viene a través de creer en la liturgia de una iglesia. No viene a consecuencia
de ser puntuales, lo cual es muy bueno, hay que ser puntuales. Cuando uno va a la iglesia, no viene tampoco ni siquiera en el bautismo, no viene tampoco ni siquiera en un buen servicio a Dios. El bautismo en inmersión de agua se hace por obediencia a lo que Dios nos ha pedido. Diezmos, ofrendas, el poder colaborar con otros, se hace a consecuencia del amor de Dios en nuestro corazón. El servicio, el poder cantar en una iglesia, el poder tocar un instrumento en una iglesia, el poder pararse y predicar, el poder ir a evangelizar a un lugar, se hace a consecuencia del amor de Dios y del compromiso que nosotros tenemos por evangelizar al mundo, que es lo que estamos tratando de aprender en esta epístola. Pero la salvación se obtiene a través del Señor Jesucristo únicamente, en la fe y en el arrepentimiento hacia el Señor Jesús y lo que Él vino a hacer por nosotros. Ese acto de fe, ese acto de amor que Jesucristo hizo, es lo que a donde nosotros depositamos nuestra fe. Y es por eso que ustedes y yo debemos poner nuestros ojos en Él. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice la Biblia: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es sí. Cada vez que ustedes y yo damos un paso de fe y ponemos nuestro corazón, ponemos nuestra vida en Jesucristo y le recibimos como Señor y Salvador, estamos asegurando nuestra vida eterna y somos sellados por el Espíritu de Dios. Lo he explicado en otras ocasiones, cómo funciona esa transición en convertirme en una criatura de Dios a un hijo de Dios y cómo empieza a operar el Espíritu Santo de Dios dentro de mi corazón o dentro de mi espíritu humano. Entonces, como vemos de nuevo, dice: y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A mí esto me encanta, porque sé que llevo el sello del Espíritu de Dios, porque un día, hace algunas décadas, hice una profesión de fe, un paso de fe, aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador en mi vida, y a través de eso me pusieron ese sello indeleble, eterno, de la salvación eterna en Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos del 11 al 12, dice la Biblia: este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La palabra de Dios es tajante. La palabra de Dios cierra las posibilidades. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos obtener salvación eterna. Únicamente Jesucristo de Nazaret es el único Dios, el Hijo de Dios que tocó este mundo, 100% Dios, 100% hombre, que vino a ser el salvoconducto de salvación eterna para todos nosotros. Número 2, la fe en Jesucristo produce arrepentimiento para con Dios. Y esta es como una mezcla de cosas, como un laboratorio que sucede dentro de nosotros, que entra en ebullición en un momento dado, cuando hay fe en nosotros y empezamos a tener fe que lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia dice es cierto, es correcto, es acertado, y de esa manera empezamos a tener arrepentimiento, empezamos a tener algo que la Biblia llama el redarguir del Espíritu Santo. Y es cuando nos empezamos nosotros a través del Espíritu a pasar una película de las cosas que habemos hecho y que en un momento dado decimos: estuve equivocado, no estuvo correcto lo que hice, esto sencillamente está en contra de la voluntad de Dios, o estaba en contra de la voluntad de Dios. Y ese arrepentimiento se empieza a producir dentro de nosotros en un momento dado. Lucas capítulo 5 versículo 32 dice la Biblia: no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. Hace un rato mencioné algo similar a esto. No he venido a llamar justos. ¿Por qué? Porque no hay justos ni aún uno. Así dice la palabra de Dios en la epístola a los Romanos. No hay justo ni aún uno. Por eso, si el Señor se hubiera querido parar sobre un monte y hubiera empezado a pregonar toda su bendición y toda su bondad y la oportunidad de la vida eterna a los justos, ¿cuántos hubieran acercado a ese monte? Solo los equivocados.
solo los soberbios, solo los arrogantes que creen que son todos justos y que no se equivocan. Pero no hay justo ni aún uno. Por eso el Señor vino a llamarnos a todos. Por eso Dios vino a darnos a todos la oportunidad. Somos pecadores natos. Nacimos con la idea de pecar. Eso viene en nuestro corazón a través de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. Por eso nuestras tendencias siempre van a ser pecaminosas. Por eso nos es tan difícil a veces vivir la vida como Dios nos ha dejado en su palabra. Porque tenemos una naturaleza de pecado. Pero cuando llegamos a ser tocados por el Espíritu de Dios y entregamos nuestra vida a Cristo, se produce ese arrepentimiento interno. Lucas capítulo 15, versículo 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Porque esos 99 justos que creen que no necesitan arrepentimiento van a seguir confundidos en su pecado. Pero ese un pecador que va a estar delante de la presencia de Dios diciendo: yo soy pecador y verdaderamente me arrepiento de lo que he hecho, eso no indica que no voy a volver a pecar, eso no indica que voy a ser santo de inmediato, eso no quiere decir que yo voy a dejar de que me voy a subir a un pedestal porque voy a dejar de pecar. Sigo siendo humano. Lo que va a hacer el Señor a partir de ese momento es fortalecer nuestro interior para que vayamos creciendo en el conocimiento de Dios, que vayamos creciendo en el dominio propio, que vayamos creciendo en la manera en que cambiamos el espíritu de nuestra mente para que esos pecados sean menos y menos y menos, y que los porcentajes vayan bajando, bajando y bajando, y que nosotros muramos en el intento por alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Lo vamos a alcanzar? Lo dudo. La plenitud de Cristo es muy alta. Pero nosotros vamos a estar en este intento por lograrlo. Y eso es lo que el Señor dice: prefiero una que se arrepienta a 99 que crean que son justos. Lucas capítulo 24, versículo 47, siempre en el Evangelio de Lucas, dice: y que se predicase en tu nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y esa es una de las instrucciones que Dios le dejó a la iglesia, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Versículos como estos, mis queridos hermanos, son los que nos autorizan a usted y a mí a poderle decir a la gente: si tú llegas con un corazón arrepentido a la presencia de Dios, Él te perdona los pecados. A veces han dicho de que esa sentencia es muy contundente. Nos han acusado de que decimos que solo los que van a determinada iglesia o los que van a nuestra iglesia o los que se conectan a este grupo van a ser los únicos que serán salvos. Estamos en contra de eso totalmente. Todo aquel que llegue en su nombre a alcanzar el arrepentimiento y el perdón de los pecados, entonces será salvo. Es por eso que esta palabra dice: les autorizo a predicar el hecho de que si se arrepienten y consiguen el perdón de Dios, el Señor Jesucristo se los dará. Tenemos libertad para hacerlo. No estamos anunciando falsedad. No estamos anunciando ideas filosóficas. No estamos anunciando doctrina equivocada. La Biblia nos autoriza a hacerlo y es lo que nosotros, como nos recomienda el evangelio la epístola, no hay ningún evangelio de Judas, la epístola de Judas nos autoriza a compartirle a otras personas esta verdad, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hágalo con seguridad, hágalo con contundencia, hágalo con autoridad, porque la Biblia nos ha delegado la autoridad de poderlo anunciar. Dígaselo a sus amigos, a sus parientes. Tienes esperanza. Aunque usted vea a ese tío pecador, a ese tío impío, a ese tío que no quiere saber nada de Dios, aún así dígale: la Biblia te ha prometido también a ti el perdón de pecados y arrepentimiento en tu corazón. También hay oportunidad para ese pariente de entrar a la presencia de Dios. Este versículo, a continuación, que voy a leer,
es uno de mis preferidos porque nos da una perspectiva de lo que está pasando en este momento y contesta la pregunta para muchos de ¿cuándo va a venir Cristo y por qué no ha venido todavía si se viene predicando esto de hace ratos? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Compartí este versículo hace algunos jueves acá en el estudio. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De esta manera nos damos cuenta que el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros, que Él no quiere que ninguno perezca, que Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento, porque sabe que ese es el camino para generar esa fe suficiente para aceptarlo como Señor y Salvador. No es que el Señor no va a venir, no es que se ha tardado, no es que se le olvidó, no es que le llegó la alerta a su teléfono celular y no la escuchó. El Señor sabe que va a venir por nosotros en cualquier momento, pero está alargando el espacio para que muchos puedan arrepentirse y a través de la fe en Jesucristo llegar a obtener la vida eterna. El arrepentimiento para con Dios genera un cambio en nuestro accionar. Una vez todo esto ya llegó, una vez tuvimos fe, una vez llegamos al arrepentimiento, va a generar un cambio en nuestras acciones. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio en nuestra mente. Cuando somos gobernados por el Espíritu Santo, las perspectivas de vida empiezan a variar. Cuando somos gobernados por el Espíritu de Dios, vamos a tener que cambiar algún tipo de decisión. Antes tomábamos decisiones basadas en la conveniencia, en nuestro egoísmo, como dije al principio, en nuestro placer. Pero una vez entra ese arrepentimiento en nuestro corazón, entra la unción del Espíritu de Dios, nos damos cuenta que va a haber un cambio también en nuestro accionar, en nuestra actitud. Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, 2, lo describe de la siguiente forma. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la medida en la que el Espíritu de Dios entra en nuestro corazón a través de la fe y el arrepentimiento, nos empieza a cambiar la manera de pensar. Y es aquí donde dice la palabra que no nos tenemos que conformar a las historias que vemos en este siglo, en este mundo, a las noticias que vemos en los periódicos, a todo lo que está sucediendo, que muchas de las cosas que suceden están en contra de la voluntad de la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambiamos nuestra manera de pensar, no porque nosotros nos queramos acoplar a una doctrina de una iglesia, no porque nosotros nos queramos acoplar a la doctrina de un pastor, de un sacerdote, de un predicador, sino que el entendimiento lo vamos a cambiar a través de la lectura de la palabra de Dios, de la inspiración del Espíritu Santo en oración, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestra vida. La palabra es completa. Nos explica exactamente qué pasa. Cuando nosotros logramos renovar nuestro entendimiento, de esa manera cambiamos también nuestra actitud, nuestro accionar. Tercer punto que quiero tocar en esta oportunidad es tener misericordia con precaución, para no ser influenciados con la vida licenciosa que llevan algunas personas, la cual es altamente contagiosa. Cuando nosotros nos enfocamos en ayudar a otras personas, por supuesto que va a haber una represalia de parte de Satanás. A él no le gusta que la gente se arrepienta, que la gente tenga fe en el Señor Jesucristo, que haya una transformación en su cerebro, que haya una transformación en su accionar, que sencillamente deje la vida licenciosa o la vida inspirada por Satanás y se vuelvan a Cristo. Esa es una pérdida para él. Entonces pueden pasar varias cosas a todos aquellos que nos vamos a ver relacionados en el trabajo o en el servicio a Dios. Y es que por supuesto habrán algunas represalias de parte de Satanás. Y entre ellas, la más sutil, es el hecho de que cuando estemos influenciando a estas personas de una manera positiva para que se acerquen a Dios, nosotros podemos correr el riesgo de contagiarnos con su estilo de vida. Recuerde que el estilo de vida de muchas de estas personas están enfocadas en el placer. Y el sistema de recompensa de nuestro cerebro siempre está buscando placer.
Es por eso que nos llamará la atención con el estilo de vida de estas personas y tal vez queriéndoles llevar el mensaje de arrepentimiento y de salvación a través de la fe, terminamos nosotros cayendo. Es por eso que esta palabra que hemos leído dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Tened misericordia con temor, con cuidado. No digo temor de miedo, sino es con temor de precaución, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Sepa hasta dónde llegar, sepa hasta dónde trazar la línea. Porque en algún momento dado, nuestra fortaleza en la fe no es lo suficiente como para poder soportar los embates de una tentación. ¿Qué debemos hacer? Predicarles con misericordia y temor en todo tiempo. Debemos estar siempre hablando la palabra de Dios. Esto produce en nosotros como un escudo protector, porque nos van a tentar, porque nos quieren ver caer, porque nos quieren poner trampas, porque Satanás se va a reír mucho el día que ustedes y yo podamos caer vencidos por la tentación. Es por eso que leemos esta porción en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2, que dice que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Siempre hay que hacerlo, porque no sabemos cuándo será la última oportunidad que el Señor nos dará para que nos arrepintamos nosotros o que se arrepientan ellos. Es muy difícil cuando uno lleva en mente y dice, bueno, le tengo que ir a hablar de la palabra de Dios a este tío, o le tengo que ir a hablar a la palabra de Dios a este primo, o a este amigo, compañero de trabajo, o a este amigo con el que nos criamos juntos en la colonia, o con el que fuimos compañeros en el colegio o en la escuela, y que de repente esa persona fallezca. Es horrible. Uno dice, bueno, se fue a saber para dónde y yo no tuve la oportunidad de hablarles de Cristo. Se siente una gran culpabilidad, porque Dios llegó a un momento en que dice, bueno, tuvimos todas las oportunidades, se le dieron las oportunidades a esta persona y no aceptó, y le llegó su tiempo. Y nosotros nos vamos a sentir muy culpables de no poder compartir la palabra de Dios con alguien y esa alma se perdió. Porque es nuestro deber predicarles cuando nos parezca oportuno y aún cuando no nos parezca oportuno. Siempre va a haber un tiempo de poder mencionar a Dios. Siempre va a haber un tiempo de poder decirle a las personas cuando la están pasando mal o cuando la están pasando súper bien. Una cápsula de Dios. A veces no es necesario ni siquiera predicarles un gran mensaje. A veces no es necesario ni siquiera regalarles un mensaje, una predicación de 45 minutos. A veces una cápsula es suficiente para hacerles entender en medio de las dificultades o en medio del profundo placer y del éxito que la gloria debe ser para Dios. Entonces, prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Y porque el predicarles acerca del arrepentimiento para con Dios es tener misericordia de las personas, pues no es no querer que sus almas se vayan a esa condenación eterna. Predicar la salvación a través de la fe y el arrepentimiento con Dios es tener misericordia de la gente. Tengamos misericordia. Muchos de nosotros decimos, bueno, ya me salvé, ya se salvó mi familia, ya se salvó mi esposa, mi hijo, mi otro hijo, mis padres, etcétera, etcétera, y ya estoy hecho porque mi núcleo ya están todos llegando a los pies de Cristo. Ya lo demás no me importa y le digo, Dios, ya puedes venir. Ya puedes arrebatar a la iglesia porque ya mi familia y mi núcleo ya estamos salvos todos. No, no es así. Debemos predicarles por misericordia a todas aquellas personas que también nosotros, aunque no conozcamos, deseamos que lleguen a ser salvos. La primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 4 al 7, dice lo siguiente. Primera de Timoteo 2, del 4 al 7. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, y de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por esto fui yo constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Esto decía el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos es todos. ¿Por qué?
Y aquí da la explicación del por qué. Y da la explicación una vez más de cuál es la única fuente de salvación eterna. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa es la fe. Terminamos con un tiempo de participación en la cual tenemos dos interrogantes más. ¿Estamos arrebatando almas por las cuales Cristo murió y las estamos sacando del fuego eterno por medio de la predicación de estos mensajes, del mensaje del Evangelio, de la cápsula de Dios, cosas sencillas? Segundo interrogante, ¿estamos teniendo misericordia con temor y precaución de no contaminarnos, por supuesto, mientras les predicamos la palabra a aquellos que están viviendo vidas pecadoras, licenciosas, alejadas de Dios? ¿Estamos teniendo precaución? Tengamos precaución. Judas capítulo 1, versículos 22 al 25, que es lo que hemos estado estudiando en esta oportunidad. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ese es el Dios que predicamos. Y si usted gana un alma para Cristo, si usted llega y hay una persona que llegó al arrepentimiento a través de una palabra, la gloria es para Dios. Porque Él inspira, porque Él llena su corazón, porque Él le brindó a usted primero fe y arrepentimiento, asegurándole la vida eterna, y es por eso que también el Señor lo delega a poder predicarles a otros esa verdad. Pero al final de todo, como se despide esta epístola, al presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Vivamos para rescatar las almas de la condenación eterna. Para esto vino Cristo, y esto es lo que tenemos que hacer ustedes y yo mientras estamos sobre esta tierra. Si tú quieres aceptar al Señor como Salvador, si es la primera vez que estás conectado con nosotros y quieres dar este paso de fe, tenemos que acompañarte en una oración. Como dijimos hasta el cansancio durante este estudio, nosotros no podemos brindar nada. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero sí te podemos conducir, como Dios nos ha pedido, a una sencilla oración en la cual tú le vas a manifestar tu fe y arrepentimiento. Por eso te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos y hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Y por la fe abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta maravillosa oportunidad de perdón de pecados y de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén.